Mi nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, soy terapeuta familiar sistémico y consultora en decodificación bioemocional. La decodificación bioemocional es una herramienta complementaria a otro tipo de terapias médicas o psicológicas que tiene como fin acompañar al consultante a desprogramar el código biológico de todos los síntomas, todo lo que nosotros padecemos en la vida, todas las situaciones que se nos repiten o que nos complican un poco la vida, vienen para mostrarnos cuál es el camino. Es decir, el síntoma es la puerta de entrada a la sanación. Y todo síntoma que se manifiesta viene a hablarnos de una memoria. Nosotros somos seres vibracionales y en tanto vibración tenemos una carga energética. Y los síntomas nos muestran cuál es el conflicto biológico y cuál es la emoción que ha quedado bloqueada. Voy a empezar contestando una pregunta que me resultó muy interesante, que tiene que ver con el enojo o con la cara enojada. Una persona me manifiesta que se siente juzgada por cómo la miran y por su cara. Y entonces le pregunté qué le pasaba a su cara, si tenía algún tipo de cicatriz, si esta mirada que los demás le hacían tenía que ver con su color de piel o con algún signo distintivo. Y no, curiosamente la persona me dice que los demás la juzgan por su cara como de mala, de enojada. Evidentemente, esta persona no reconoce como propia esa cara. Pero antes de hablar de las caras voy a hablar primero de los enojos, porque muchas veces nuestro entorno se da cuenta de las cosas que a nosotros nos pasen mucho antes de que nosotros nos demos cuenta de esto, ¿no? Porque la cara es la forma en la que nos mostramos al mundo. Y cuando me aparecen con esta pregunta, yo me acuerdo de una persona que yo atiendo, a quien aprecio mucho, hola Norma. Y Norma es una persona que en algún momento de su vida siempre tenía una cara muy seria y siempre parecía que estaba enojada, pero en verdad no estaba enojada. Cierto día viene a mi consultorio y me cuenta, ella tenía como mucho miedo a perder el hilo, ¿no? Le habían pasado de sector, estaba haciendo una tarea contable que no le resultaba sencilla y tenía que hacer un esfuerzo de concentración para no perder el hilo de lo contable. Y esto hacía que en su concentración era como que ponía una cara de que nadie se acerque. Y cierta vez en su trabajo alguien le viene a hablar porque el jefe lo manda a preguntarle algo y se le acerca muy asustado y le dice: mirá, discúlpame que te vengo a molestar y que te vengo a interrumpir, lo menos que hubiera querido en la vida es que me mandara a preguntarte algo, pero bueno, no tengo más remedio. Y esta situación a ella la hizo pensar en qué pasaba con su cara. Y entonces empezamos a bromear de esto hace bastantes años. No había tanto furor por los emoticones. Y lo cierto es que su cara de seria, su cara de enojada, su cara de no te me acerques, era algo que se imponía. Y ella no entendía por qué generaba esta reacción en la gente, porque ella es una buena persona y trata bien a todo el mundo, lo cual es cierto, porque es una persona muy amorosa, pero su cara no manifestaba lo mismo. Así que a partir de esta sensación de haber nacido como sin emoticones o de no poder comunicarle a la cara el estado de alegría o de bienestar que tenía, esto me sirvió como disparador para recordar y para empezar a hablar de por qué los demás ven cosas que uno no ve y qué pasa con esto. Así que siempre que uno tiene una cara enojada es porque como somos energía,
alguna energía bloqueada ha quedado a la altura de la emoción del enojo. Lo que pasa es que en la vida nos han enseñado por supervivencia a que no podemos mostrar determinadas emociones. Entonces estas emociones uno las reprime. ¿Qué es el enojo? El enojo es un conflicto de identidad que afecta el lugar que yo ocupo en esta familia, por quién me toman en este trabajo, con quién crees que estás hablando. Y cuando yo pregunto con quién crees que estás hablando, si te sonrío es una cosa, pero si te digo con quién crees que estás hablando, evidentemente estoy indicando otra situación. Entonces, cuando uno pregunta con quién crees que estás hablando, más allá del tono que uno utiliza, lo que hay es una falta de reconocimiento. ¿Por qué? Porque alguien más arriba en nuestro árbol no nos reconoció. Cuando hay una falta de reconocimiento combinado más un conflicto de identidad, y a esto, ¿no? O sea, por quién me toman y que además no registran todo lo que yo hago y todo, básicamente lo que hago bien, cuando se juntan entonces el conflicto de identidad más el conflicto de reconocimiento con una contrariedad indigesta. Una contrariedad indigesta es algo que nos toca escuchar y que nos desagrada, es algo que, qué sé yo, como que vino alguien a pedirme algo de una manera, bueno, te voy a pedir que hagas esto, pero ya sé que vos no vas a hacer nada porque sos una inútil, porque nunca te pones las pilas, porque nunca activás, y esto genera como muchas veces puede generar una explosión violenta. Cuando hay lo que se llama una contrariedad indigesta territorial, yo tengo que poner fuerza a mi interior y a veces enojarme. A veces enojarnos con nuestro entorno nos permite salirnos de cierto lugar de incomodidad, ¿no? Así que es importante empezar a trabajar por cuál es tu lugar, cuál es tu lugar en el mundo, cuál es el sentido de la vida. Ahora voy a hablar de la cara de enojada, ¿no? La cara de enojada o la cara de miedo, pero básicamente la cara de enojo tiene que ver con un conflicto de pérdida de dignidad, con ser objeto de burla. La cara es lo que le mostramos al mundo. Si yo te muestro mi cara enojada, te voy a tener a una cierta distancia, de modo que las personas tienen menos posibilidades de hacerme daño. Es decir, mi modo de defenderme es poner una determinada cara de enojada. Si uno tiene hijos o sobrinos o niños o adolescentes en su entorno, también maridos, compañeros de trabajo, hay otra cara que no es la cara de enojo, es la cara de culo, ¿no? Como que uno pone una cara de desagrado, de malestar, de descontento, y estas caras, ¿no es cierto?, estas expresiones permiten que uno tenga a distancia al otro, ¿no? Que el otro tenga menos posibilidades de dañarlo. Como perro que ladra no muerde, de algún modo pongo mala cara, tengo a todos a distancia. Hay en estas situaciones un bloqueo emocional, hay que buscar conflictos de dar la cara por alguien o de perder la cara o de tener que mostrar buena cara. Son personas que se sienten culpables fácilmente y se esfuerzan por ser lo que los demás esperan de ella. Se esfuerzan por mostrar buena cara. Hay un bloqueo mental, ¿no? Donde el problema que afecta a tu rostro es para que tomes conciencia de que te está afectando lo que los demás están pensando de vos. En el caso de la persona que les contaba, que la juzgaron por su cara de enojada, ella cierto día me plantea que yo ya estoy cansada de reírme y me quedé preguntándome, ¿no? ¿De reírle a quién? Porque en general estaba seria. ¿Qué pasaba? La historia de ella es que siendo ella muy chiquita, la madre consigue un empleo cama adentro. La empleadora era una persona que abusaba del alcohol, que tenía malos tratos con la empleada, y de alguna manera
esta mamá preocupada por perder su empleo, todo el tiempo le exigía a esta nena que pusiera buena cara, que no se quejara, que no dijera. Entonces tuvo como un estrés, ¿no? Porque poner buena cara a situaciones desagradables e injustas o a que estén maltratando a tu mamá no es algo agradable. Con esto queda contestado un poco el conflicto del enojo y de las caras de enojo que nos sirven para preservarnos. Les agradezco que me hayan acompañado. Es un placer poder estar aportando un poco de luz y bienestar. La intención es que todos podamos elevar nuestro nivel de conciencia, que todos seamos inmensamente felices y que tengamos una vida mucho más liviana, más armónica. Y bueno, la semana próxima les sigo contestando. Muchísimas gracias, gracias, gracias.